que si el abogado no avanza el juicio, no está constantemente ingresando promociones para avanzarlo, para que se resuelva, o incluso estar yendo al juzgado de manera presencial para apurar al personal, los juicios no van a avanzar. Les quiero comentar cuáles son las principales dos razones por las cuales los juicios, una de dos, o se estancan o definitivamente se pierden. Y la primera de ellas es, y precisamente tomando en cuenta esto que me comentaba esta persona a la cual estaba dando asesorías, es que los abogados o no se ganan o se estancan porque los abogados como tal no quieren hacer nada nuevo. Como no se están actualizando constantemente los abogados, pues desafortunadamente cuando tu mente no conoce nueva información, pues tu mente se cierra. Entonces lo que genera eso es que las posibilidades que realmente existan para poder solucionar un problema, esas posibilidades no existan para ti, porque tu panorama no está tal cual abierto. Y lo que genera nueva información en tu cerebro es que empiezas a ver otras alternativas en diferentes problemas. Y eso nos ocurre mucho a los abogados. Y no es algo que yo critique tal cual tanto, porque en cierta manera como que de repente me empieza a suceder eso, que me empiezo a desactualizar, empiezo a dejar de leer ciertas cosas y entonces como que mi mundo se me empieza a cerrar. Pero a lo que yo voy y lo que quiero que me gustaría que ustedes vieran, entendieran, es precisamente esta parte de que cuando uno como abogado dejas de actualizarte, dejas de entrar a cursos, dejas de leer sentencias, jurisprudencias y demás, lo que provoca es que dejas de pensar en qué otras alternativas existen. Porque como recordemos que el derecho constantemente se está actualizando, lo que sucede es que si tú no estás constantemente actualizándote con con nuevos criterios, lo que provoca es que tú te quedes con un criterio que probablemente estaba vigente hace 5 o 10 años. Y si en 5 o 10 años no te has actualizado, no has visto qué hay de nuevo de los criterios de los jueces, pues entonces tú piensas que las cosas se siguen resolviendo de la misma forma de antes. Y eso sucede, al menos me he dado cuenta que sucede mucho con los abogados ya grandes, con los abogados que llevan pues ya a lo mejor unos 10 años ejerciendo, o incluso 20 años, ¿no? Muy diferente a lo que sucede con los abogados que somos más jóvenes. Y digo más jóvenes, y en su tiempo yo pues, todos los fines de semana me ponía a leer jurisprudencias y eso generaba que empezara a aprender más. Y lo que pasaba era que todos los nuevos asuntos que iban llegando en el lugar en el que estaba practicando en su momento, supiera de qué forma se pueden resolver de una manera más actual, con nuevos criterios. Y eso es lo que sucede con los abogados que ya a lo mejor nos casamos mucho con una materia, que ya nos especializamos, que no queremos seguir aprendiendo y actualizándonos. Nos quedamos con pues, criterios anteriores y eso provoca que nos estanquemos y también se estanquen los juicios. Porque les digo que, por ejemplo, con esta persona que yo le estaba asesorando, su abogado le dice, es que no se puede, y eso no se puede, y eso no se puede, y yo sé que sí se puede. Entonces, lo que provoca eso, pues es que como no existen alternativas extras para la abogada para resolver ese problema, pues el asunto en su momento ahí se va a quedar. O sea, si ella no se arriesga, no quiere hacer cosas nuevas, pues lo que definitivamente va a provocar es que el asunto ahí se quede parado, porque entonces no va a haber posibilidad de resolver esa cuestión o ese problemita que tienen ahorita en el juicio, ¿no? Entonces, esa es la primera razón por la cual los juicios pues se estancan o no se ganan, porque pues definitivamente los abogados no nos actualizamos a veces. Y la segunda cosa por la cual los juicios le suceden estas cosas, estas dos alternativas, es porque los abogados no nos movemos. Y a ver, obviamente el hecho de que un juicio tenga que continuar y tenga que avanzar es una responsabilidad compartida entre el abogado y el cliente. Sin embargo, pues los clientes no saben cómo se mueven todos los juicios, no saben cómo funcionan los juzgados, no saben cómo funcionan las leyes. Para ellos piensan, los clientes, y les digo porque lo he escuchado muchas veces, lo he visto, que los clientes piensan que los mismos jueces son los que le dan la continuidad y que son ellos los que tienen que avanzar el juicio.
pero no en muchas ocasiones es así. Digo, probablemente a lo mejor en materia penal pudiera ser que sí, porque a veces los juicios avanzan solitos. Pero ya en temas propiamente como civiles, mercantiles, en algunos familiares, los juicios no avanzan si uno como abogado no les da ese impulso procesal. Y no me refiero al dinero, no me refiero a las mochadas, sino me refiero precisamente en el tema de que no estás promoviendo constantemente a modo de que estés avanzando. Porque la realidad es que los juzgados tienen muchísimo trabajo. Entonces imagínate, si de repente ellos quisieran estar constantemente avanzando los procesos, pues sería muy poco práctico, porque entonces toda la carga de trabajo, si de por sí hay mucha, pues todavía se haría muchísimo más grande. Entonces, lo que es muy importante entender, no nada más para los abogados, sino también para los clientes, es que los juicios nunca van a avanzar solos, o la mayoría de ellos nunca van a avanzar solos. Por ejemplo, otros que sí avanzan solos son los laborales. En esos no necesitas tal cual como estar promoviendo para poder avanzar el asunto. Pero les digo, como los mercantiles, los civiles, los familiares, no sé si otras materias como por ejemplo la administrativa o la fiscal, también necesites estar constantemente promoviendo para que avance, pero me imagino que sí. Y a lo que voy es que si el abogado no avanza el juicio, no está constantemente ingresando promociones para avanzarlo, para que se resuelva, o incluso estar yendo al juzgado de manera presencial para apurar al personal, los juicios no van a avanzar. Y digo, desafortunadamente a veces es el abogado y él es el que tiene más la carga y la responsabilidad de avanzar los juicios. Pero también como cliente, como les digo, es una responsabilidad compartida. Como cliente, tu trabajo es estar constantemente molestando y presionando a tu abogado para que los juicios avancen. Igual me pasó hace poco que estaba atendiendo a bueno, es tampoco un cliente porque se lo refería a otra abogada, pero que me comentaba precisamente lo mismo. Me dice, es que yo no veo que avance porque no estamos promoviendo, porque no está sucediendo nada realmente que la licenciada esté promoviendo. Y entonces yo siempre he sido de la idea, y yo siempre digo mucho en los videos cuando sale el tema, que la responsabilidad del abogado es avanzar los juicios y promover, y la responsabilidad del cliente es presionar al abogado a modo de que los juicios avancen. Porque a veces la realidad es que los servidores públicos y el personal del juzgado pues se tarda entre la carga de trabajo y entre la desidia de que pues, a veces no quieren trabajar, ¿no? Entonces, si uno no va y no está constantemente presionando al juez, al actuario, a los secretarios, cualquier personal de ahí del juzgado, la realidad es que los juicios no van a avanzar. Y ese va a ser un problema que siempre va a existir. Y los juicios se pueden quedar ahí años, ¿no? Tan solo los juicios de los sucesorios, pues ven que a veces duran generaciones esos juicios. Pero a veces es precisamente también por eso. Digo, muy aparte de los problemas que puedan llegar a tener los familiares, ¿no? Pero la razón principal también por la cual los juicios no avanzan es porque uno no le da la continuidad que necesita un juicio. Entonces, a lo que voy es la razón por la cual los juicios son las dos principales razones, ¿eh? O sea, son las que yo me he dado cuenta que tal cual existen, y es porque el abogado no se actualiza, y como no se actualiza, pues se le cierra el mundo y dice, no, pues este problema no se puede resolver, ya no hay nada más que hacer. Y el 97-95% de las ocasiones realmente no hay nada que hacer, pero el otro 3-5% de las ocasiones sí hay algunas maneras de resolver ciertos problemas. Solamente hay que buscar, escarbar y obviamente investigar qué es lo que se puede hacer. Pero bueno, la primera es esa, porque a los abogados se nos cierra el mundo cuando no estamos actualizados, y la segunda porque no le damos la continuidad que necesita un juicio y no estamos constantemente promoviendo esos impulsos procesales.